Saludos a todos los que están en el chat en línea, a Octavio, a Lupita, a Michi, a todos los que nos están conectando en este momento en el chat, y también a todos nuestros hermanos, los que nos escuchan en la radio, que sin estar conectados en el chat están también atentos al programa. Los acompaña Carla Lombardi desde Guadalajara, México, comenzando con nuestro programa Vida de Cielo aquí en la Tierra, con nuestro segundo tema del mes de noviembre, los santos y los santificadores. Comencemos con unas preguntas de reflexión sobre este tema, que va a ser muy importante, que vamos a charlar durante esta hora y que vamos a descubrir cosas muy interesantes. Las preguntas serían: ¿hemos buscado la santidad? ¿Cómo hemos entendido la santidad hasta este momento? ¿Hay varias santidades? ¿Hay solo una santidad? ¿Cuál es la santidad que Dios está deseando ahora que yo viva? Bueno, pues estas preguntas nos van a detonar hacia una reflexión que vamos a ir explicando durante este programa, y relataremos el día de hoy un poco más sobre este tema, que precisamente tiene una secuencia con el programa anterior llamado Familia Divina, la familia divina que estuvimos viendo, que estuvimos platicando el martes pasado. Este precisamente es un tema que es la continuidad de este tema, en donde hablamos de nuestra familia real, que es la primera en la que fuimos creados en el seno del Padre. Esta familia real que tiene que ver con la unión de la voluntad y aquella con la que nuestro amado Dios nos creó desde un principio. En el seno del Padre ya estábamos nosotros pensados, creados, y esta es a la familia verdaderamente a la que pertenecemos realmente, porque hacia ella vamos a retornar una vez más. Bueno, pues vamos a tratar de explicar el tema de la santidad en este programa, pero sobre todo enfocándonos a entender los santos y los santificadores. Sí, hermanos, hablamos de la santidad de todos nuestros santos que han sido canonizados, y estamos hablando ahora de estos santificadores, que son precisamente aquellos que Jesús nos menciona en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Y para que sea santificado el nombre de Dios, Jesús le dice a Luisa, se necesitan los santificadores. Entonces vamos viendo estas dos dimensiones de la santidad y cómo participan ambos en la misión por el reino de la divina voluntad. Recordemos pues que este tema se explicará con las bases fundamentadas de nuestro magisterio y en la revelación pública, pero principalmente sostenido en los escritos de la obra de la divina voluntad obrante en la criatura, dictados por Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Bueno, antes de iniciar con el tema, los quisiera invitar a dos cosas. Primeramente, a estar dispuestos a este conocimiento que nos abrirá al entendimiento de los grandes misterios de nuestra fe, y sobre todo a comprender nuestra misión aquí en la tierra. Segundo, la invitación es a que participen de este valioso tema en la interacción con cualquier comentario y pregunta en nuestro chat, el chat de la radio de Santa Teresita Radio, que lo encontrarán en la página principal de Santa Teresita Radio. Busquen la página principal de Santa Teresita Radio, así tal cual, tecléenlo y verán ahí nuestra página, la página de nuestra radio. Y en el menú principal van a encontrar el chat de oración. Ahí en el chat de oración, en directo, estamos contactados para que nos interactúen con nosotros. Ahí estamos en vivo, viendo sus comentarios, preguntas.
nos encantaría que interactuaran y que pusieran cualquier pregunta. ¿Sí? Cualquier pregunta, cualquier comentario. Es más, vamos a tratar de responder estas preguntas iniciales con las que partimos hace unos momentos, para tratar de responderlas, y a lo mejor algunos de ustedes también puede darnos muchas luces para poder responder. ¿Hay solo una santidad o hay varias santidades? ¿Qué podemos entender nosotros como los santificadores? ¿Sí? Vamos a ir descubriendo estas preguntas, y qué mejor que al final podamos nosotros comentarlas para responderlas, ustedes puedan responderlas de acuerdo a lo que se vea en el programa. Bueno, pues comencemos. En el programa anterior estuvimos viendo el tema de la familia divina, y después de entender la belleza de lo que nos une con la Trinidad, descubrimos en este programa varias cosas importantes. Primero, que somos familia, porque estamos vinculados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así lo dice en las Escrituras. Podemos citar, por ejemplo, a San Pablo en la primera carta de Corintios 12, en el versículo 12, que dice: porque así el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, pues aquí está la base. Esta es que estamos precisamente vinculados en el cuerpo de Cristo. No nos podemos ver separados, sino fusionados en Cristo Jesús, que es la cabeza. Segundo, vamos viendo un punto segundo que fue algo importante que vimos también la semana pasada, que es que estos vínculos conforman los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso estamos vinculados unos con otros, porque conformamos la unidad en Jesús. Y aquí viene algo importante. Somos uno en Jesús. Somos un solo cuerpo en Jesús, a través del Espíritu Santo, ya que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Bueno, pero vamos entendiendo más cosas de los que nosotros platicamos la vez pasada. Algo que resaltamos también es que al estar vinculados, todo nos implica y todo nos afecta. Es decir, podemos entender, así como lo decía San Pablo también, que cuando un miembro está afectado, vamos a suponer algún dedo afecta, todos los miembros del cuerpo se ponen atentos a ese pequeño miembro que está afectado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ojo pone la atención en ese miembro afectado. El sentir, el tacto pone la atención en el miembro que está afectado. Es decir, esta unión nos afecta a todos. Todos estamos nosotros vinculados, y lo que decidimos con nuestra voluntad también nos implica a todos nosotros. Esto es algo grandioso, porque muchas veces hemos pensado que nuestras propias decisiones no afectan a los demás. ¿Sí? Dicen, pues tú decides, mientras no afecta al otro, no hay problema. Pues no, fíjense, todo lo que decidimos afecta, ya sea física o espiritualmente, porque estamos vinculados en un solo cuerpo. Y así lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 947, dice: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Fíjense, aquí está. El bien de un miembro se comunica a otro miembro. Pero también dice en el 953 del Catecismo, dice: esto quiere decir que el menor de nuestros actos
hechos con caridad, repercute en beneficio de todos los hombres, vivos o muertos, y todo pecado daña esta comunión. Wow, pues aquí está nuestra misma Santa Madre Iglesia en el Magisterio, expresado en el Catecismo, nos está diciendo que cualquier acto que hagamos tanto afecta como positiva o negativamente en los demás, casi como podríamos decir como un efecto dominó. Entonces, por eso pedir ayuda a tanta gente buena de la tierra y a los ángeles y a los santos, incluso a las almas del purgatorio, nos puede ayudar enormemente en nuestro gran progreso espiritual. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Que no somos personas individuales para hacer nuestra propia vida, sino que estamos tan estrechos y unidos que un acto de nuestra voluntad repercute en los otros miembros, es decir, en la familia humana y en los derechos a vivir en el reino de la divina voluntad. Este estar vinculados como miembros del cuerpo de Cristo es lo que nuestra Santa Madre Iglesia ha llamado como la comunión de los santos. La comunión de los santos, es decir, quiere decir la unión común con Jesucristo, de todos los santos del cielo, de las almas del purgatorio y de los fieles que aún peregrinamos en la tierra. Es precisamente esta es la unión en donde la cabeza de la Iglesia es Jesús. Aquí está expresado que nosotros somos los miembros de esta cabeza y que todos sus santos, los del cielo, interceden por los demás. Los de la tierra también honran a los del cielo. Y también se oran y ofrecen sufragios por los difuntos del purgatorio. Todo esto nos da a entender que todos nosotros estamos unidos a la misma cabeza. Entonces, esto es clave, esto es muy clave. ¿Por qué? Porque los miembros de la Iglesia son los santos del cielo, las almas del purgatorio y los fieles de la tierra. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, los que no están en gracia de Dios? ¿Participan en la comunión de los santos? Pues los que no están en gracia de Dios solamente pueden alcanzar algunos beneficios precisamente de todos estos sufragios, los beneficios también de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros oramos por ellos, claro que las gracias descienden, y si ellos están dispuestos en estas cruces del desengaño que manda nuestro Jesús, en la medida en que somos constantes y fieles en nuestros actos, en nuestras oraciones, en nuestra fidelidad a la vida de nuestro amado Jesús, en ellos van a caer estos beneficios que son las gracias de las conversiones. Entonces, esto nos habla de un poder tremendo de esta comunión de los santos, porque nosotros somos estos miembros de Cristo, en donde Él es la cabeza. Bueno, pues estos vínculos de familia, como tanto la iglesia bienaventurada, la iglesia purgante o la iglesia militante que somos nosotros, nos implica unos con otros. Y el día de ahora nos enfocaremos a hablar de nuestros hermanos, los santos, estos santos que ya se nos han adelantado, pero también no hablaremos de estos santificadores que todavía están aquí en la tierra y que están vinculados con estos santos. Vamos a hablar de la santidad en relación de estos santos, pues en relación a la divina voluntad, y sobre todo para entender qué es la santidad, así como Dios la ha deseado en nosotros desde un principio. Nuestra familia, como criaturas creadas, estamos vinculados a esta santidad, a una santidad en la que probablemente muchos todavía
no se ha alcanzado a entender la plenitud de esta santidad. Por eso, primeramente, antes de hablar de los santos, primeramente hay que entender qué es la santidad. ¿Qué entendemos por santidad? Y vamos viendo lo que nos dicen las Escrituras. Y sobre estos pasajes de las Escrituras que les voy a mencionar, identifiquemos las características que aquí se mencionan y que implican la santidad. Porque estas características no son plenamente redentoras, sino que ya desde antes la santidad ya estaba perfilada hacia esa santidad divina que en la obra de la divina voluntad nos está expresando a plenitud. Observemos bien. En Primera de Tesalonicenses 4 nos dice, la voluntad de Dios es tu santificación. Fíjense, estamos hablando de la voluntad de Dios, que esta es la santificación. En Efesios 1, versículo 4 dice, Dios te eligió desde antes de la formación del mundo para que seas santo e inmaculado ante Él por el amor. Santo e inmaculado ante Él por el amor. Aquí vamos a resaltar esto, santo e inmaculado. ¿Qué santidad me puede llevar a la inmaculadez? Eso ya lo habíamos dicho la semana pasada. Bien, pero también nos dice algo precioso en Levíticos 19, versículo 2. Dice, sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Y aquí insiste mucho nuestro Dios. Sean santos porque yo, su Dios, vuestro Dios, soy santo. Fíjense, ya desde el Antiguo Testamento nos hablaba nuestro Dios, nos decía Dios, nos exhortaba Dios a una santidad perfecta. Y Jesús nos dice, sean en Mateo 5:48, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y en 1 Corintios 1:2 dice, así que tú y yo, todos los santificados en Cristo Jesús, estamos llamados a ser santos. Bueno, todos los fieles son llamados a la plenitud de la vida cristiana. Nos lo dice en el Catecismo en el numeral 2028. Entonces, todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno a su propio camino a la perfección de la santidad. Cierto, todos estos numerales del catecismo, todas estas citas bíblicas, no nos hacen ver más que una sola intención, que todos estamos llamados a una santidad, pero una santidad como la que todas estas citas nos están enfatizando, es una santidad perfecta y plena. Perfecta y plena. ¿Por qué? Entendamos, ¿por qué Dios nos quiere llevar a esta santidad plena, a esta santidad perfecta? Porque estamos llamados a formar un solo cuerpo con Cristo, que es la cabeza. La cabeza es divina. Por lo tanto, los miembros también tienen que ser divinos. Miembros divinos para una cabeza divina. No puede ser de una naturaleza humana los miembros de Cristo y la cabeza divina. No, imposible, no se llevaría. No sería el reino de Dios. No estaríamos dentro del amor divino de Dios, ni formando un solo cuerpo con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos nacido precisamente para llegar a esta divinidad. Así nos lo dice en el numeral 460. Dice, el Verbo se encarnó
del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina, porque es tal la razón por la que el Verbo se hizo hombre, para que el hombre entrara en comunión con el Verbo y recibiera así la filiación divina y se convirtiera en hijo de Dios. Así que, pues esto nos lleva a entender algo bellísimo, que estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. El Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo en el 521 que estamos llamados a ser un solo cuerpo con Cristo, en lo que Él vivió en su carne y en lo que Él vivió en su divinidad. Es decir, estamos llamados a tener una sola voluntad, una sola cabeza en el amor. La cabeza tiene un solo querer, que es el reino de la divina voluntad. Este reino que tanto hemos pedido en el Padre Nuestro para que se establezca. Y tiene una sola voluntad, que es la divina. No hay otra. No puede haber una voluntad humana, solamente debe haber la voluntad de Dios, la voluntad divina. Por lo tanto, para que los miembros sean santos, deben tener un solo querer, que es el de Dios y la voluntad divina. Porque solo con su divinidad los miembros estarán a la estatura de la cabeza. A ver, pero ¿qué pasaría si los miembros tienen su propia voluntad? Es decir, que la cabeza tuviera una voluntad divina, es decir, un querer divino, el querer de Dios, pero los miembros tuvieran su propia voluntad, es decir, cada uno se regiría por su propio movimiento y por su propia cabeza. Le dice Jesús a Luisa que si esto pasaría, los miembros estarían dislocados y no estarían a la estatura de la cabeza. Es decir, sería un rey sin reino. Así lo dice Jesús en el volumen 12, en el título 42, nos dice: cuando el alma hace todo para agradarme, para amarme y para vivir a expensas de mi voluntad, viene a ser como un miembro a mi cuerpo, y yo me glorío de estos miembros como míos. De otra manera, son como miembros dislocados de mí, que me dan dolor no solo a mí, sino también a ellos mismos y al prójimo. Son miembros que hacen salir materia para infectar y secar el mismo bien que hacen. Wow, pues aquí nos está diciendo Jesús lo que acabamos de mencionar anteriormente sobre la comunión de los santos. ¿Cuánto bien hace un alma que está unida a la voluntad de Dios? Jesús lo dice: yo los tomo como mis miembros de mi cuerpo, regidos por mi cabeza, y que van a dar tanto bien a todas las almas. Pero ¿qué tal? Todas aquellas almas que han decidido hacer su propia voluntad porque piensan que no afectan a nadie, que están exigiendo sus propios derechos como individuos sin ver que estamos unidos y vinculados todos en Cristo, que dice Jesús, son miembros dislocados y afectan no solo a ellos mismos, sino también al prójimo. Dice que es una materia infectada y que se extiende esta infección y secan el mismo bien que pueden hacer. Pues aquí está clarísimo lo que nos está diciendo nuestro Jesús. Todos los miembros deben estar a la estatura y a la proporción de la cabeza. Por lo tanto, los miembros deben de ser divinos, unidos en una sola voluntad, la voluntad de la cabeza. Solo así los miembros pueden actuar y obrar, moverse en un solo querer y en una sola voluntad. Pero ciertamente podemos hablar de que la santidad
entonces es una. No existen 2 o 3 tipos de santidad, sino que la verdadera santidad se explica solo viendo la santidad del Padre, manifestada en la Trinidad obrante y actuante. Es decir, solo hay una santidad y es la divina, no hay otra. Tal cual como Jesús lo dijo aquí en la tierra, solo Dios se mueve en su santidad divina. Jesús lo dice claramente: sean perfectos como mi Padre es perfecto, sean santos como mi Padre es santo. Pero pensemos bien en esta santidad divina, como es divino el Padre, como es divina la cabeza, y como Dios tanto desea que sean divinos los miembros de esta cabeza. Pensemos, ¿es posible llegar a esta santidad? Nuestros grandes santos han vivido su santidad en este nivel de perfección. Veamos la siguiente cita. Vamos viendo en esta cita del volumen 14, octubre 6 de 1922, Jesús le dice a Luisa: amor mío Jesús, ¿es posible que después de tantos siglos de vida de la Iglesia, que ha hecho salir tantos santos, y muchos de ellos han hecho asombrar cielo y tierra por sus virtudes y maravillas que han obrado, no deberían ellos obrar todo en el divino querer, en modo de formar este plano que tú dices? Y Jesús le dice: escucha, hija mía, mi sabiduría tiene medios y caminos que el hombre ignora, y está obligado a inclinar la frente y adorarla en mudo silencio. Dice Jesús: debía primero formar los santos que debían semejarse y copiar en modo más perfecto, por cuanto a ellos les es posible, a mi humanidad. Y esto lo ha hecho ya. Ahora, mi bondad quiere pasar más allá y quiere llegar a excesos más grandes de amor. Y por eso quiero que entren en mi humanidad y copien lo que hacía el alma de mi humanidad, no solamente en la parte exterior, sino en la divina voluntad. Dice Jesús: si los primeros han cooperado a mi redención de salvar las almas, de enseñar la ley, de desterrar la culpa, limitándose en los siglos en lo que han vivido, los segundos pasarán más allá, copiando lo que hacía el alma de mi humanidad en la divina voluntad. Abrazarán todos los siglos, todas las criaturas, y elevándose sobre todas, pondrán en vigor los derechos de la creación que me corresponden, y que toca a las criaturas dármelos, llevando todas las cosas a su primer origen de la creación y a la finalidad para la cual fueron creadas. Nos está diciendo Jesús aquí algo valioso, que precisamente estas santidades han formado camino para llegar a esta santidad divina que tanto desea Jesús. Jesús sigue diciendo en este mismo pasaje, dice: todo está ordenado en mí. Si la creación la hice salir ordenada, debe volver ordenada, como salió de mis manos. Ya el primer plano de los actos humanos combinados en el divino querer fueron hechos por mí, y lo dejé como suspendido, y la criatura nada supo, excepto mi amada e indivisible mamá. Y era necesario, pues así, el hombre no conocía el camino, ni la puerta, la estancia de mi humanidad. ¿Cómo podía entrar dentro y copiar lo que yo hacía? Ahora, dice Jesús, el tiempo ha llegado de que la criatura entre en este plano y haga también suyo
el mío, el divino querer. Dice, ninguna otra alma ha entrado más que mi mamá, y en los antes del tiempo, antes de que cayera Adán. Dice, por cuán querida por mí le es manifestado el modo de vivir en mi querer, los efectos de él, las maravillas, los bienes que recibe la criatura obrante en mi querer supremo, que busca en cuantas vidas de santos quieras, o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ningún santo lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Nos está diciendo tres cosas importantes. Primero, que no hay santo que haya entrado a la perfección de la santidad divina. Segundo, no había entrado ningún santo, ¿por qué? Porque no era el tiempo, no era el momento de entrar. Tercero, nos está diciendo que ahora es el tiempo. Las únicas almas que han entrado a vivir en plenitud en el divino querer han sido en plenitud nuestra Mamá Santísima y Adán antes de caer. Pero Mamá Santísima fue plena y ella solo ha sido la única criatura que ha entrado a vivir en la divina voluntad, en esta santidad pura y en esta santidad perfecta, como el Padre la ha tenido. Así es, aquí nos muestra con claridad que la santidad de los santos han sido caminos para llegar a la santidad del Padre, y se cumple el mandato de Jesús, es decir, vivir la santidad como su Hijo y nuestra Madre Santísima la vivieron aquí en la tierra en plenitud, con una sola voluntad y un solo querer. Entonces, estamos hablando que existe solo una santidad, una sola, que es la divina. Pero atención, ¿cuál es la santidad que han vivido nuestros santos cuando ellos fueron santos para haber hecho actos heroicos contra sus propias pasiones? La santidad de Dios ha tenido distintas manifestaciones a través de la historia, porque para poder llegar a comprender la santidad divina, Dios tuvo que marcar los caminos y manifestarse a través de los tiempos de distintas maneras. Estas manifestaciones eran según el grado del conocimiento que ellos tenían de Dios y que Dios había dado a través de los distintos siglos. Sí, ciertamente, ellos también estuvieron viviendo con los rayos de la santidad divina, pero no pudieron vivir en la plenitud de la santidad divina. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Dios todavía no había dado el conocimiento pleno a la criatura para que pudiera entrar a vivir en esta santidad. Escuchemos lo que dice Jesús en el volumen 14, título 71. Luisita le dice: amor mío, vida mía, ¿cómo es posible que ningún santo haya hecho siempre tu santísima voluntad y que no haya vivido en el modo como ahora dices que es en tu divino querer? Jesús le dice: ah, hija mía, cierto que ha habido santos que han hecho siempre mi querer, pero han tomado de mi voluntad por cuanto han conocido de ella. Tú debes saber que mi voluntad, cual era, es y será, no ha cambiado en nada, pero según que se manifiesta
Así hace conocer la variedad de sus colores, de los efectos y valores que contiene. Y no solo se hace conocer, sino que da al alma la variedad la variedad de todos sus valores. ¿En qué aprovecharía el hacerlos conocer? Mi voluntad ha hecho como un gran señor, el cual ha hecho ver un palacio suyo extensísimo y suntuoso. Dice, a los primeros les he enseñado el camino para ir a su palacio, a los segundos la puerta, a los terceros la escalera, a los cuartos las primeras estancias, y a los últimos les ha abierto todas las estancias, haciéndolos dueños y dándoles todos los bienes que hay en este palacio. Entonces los primeros han tomado los bienes que hay en el camino, los segundos los bienes que hay en la puerta, superiores a los que hay en el camino, los terceros los de las escaleras, los cuartos los de las primeras estancias, donde hay más bienes y están más al seguro. Los últimos han tomado los bienes de todo el palacio entero. Dice Jesús, así ha hecho mi voluntad. Debía hacerla conocer el camino, la puerta, la escalera, las primeras estancias, para hacer que pudiera pasar a toda la inmensidad de mi querer y hacerles ver los bienes tan grandes que hay en él, y cómo la criatura obrante en estos bienes que mi querer contiene, hace adquisición de la variedad de sus colores, de su inmensidad, santidad y potencia y de todo mi obrar. Wow, pues es claro, muy claro nuestro Dios, muy claro nuestro Jesús. Dios ha manifestado la manera de vivir la santidad según el conocimiento que ha adquirido la criatura y de acuerdo al conocimiento que ha dado Dios según los tiempos. Por ejemplo, la santidad en el Antiguo Testamento a través de los mandamientos, la redención en el Nuevo Testamento donde ha habido tantas diversidad de colores, diversidad de santos que han mostrado caminos tan hermosos para poder llegar a comprender y entender la santidad de Dios. Pero también antes de que se manifestara el conocimiento de la santidad plena, es decir, la obra de la divina voluntad, Dios manifestó precisamente una santidad mística, bellísima, de aquellos místicos precursores que vivieron en una santidad casi divina. Con ellos Dios marcaba el camino que estaba preparando para dar el último conocimiento para obtener el fruto completo de la santidad divina, del conocimiento de la divina voluntad, la santidad de la Trinidad Santísima. Ciertamente este color de santidad que fue precursora de la santidad del divino querer, de la santidad plena y divina, fueron varios místicos que recibieron este conocimiento y estas revelaciones privadas antes de Luisa. Entre ellas, por ejemplo, está la beata Dina Belanger, también está la beata Conchita de Armida, el Santo Padre Pío, y podemos encontrar muchos más que han marcado precisamente esta santidad con un toque distinto, un toque tan parecido a la santidad divina, pero todavía no se había hecho plenitud hasta que no se manifestó en la santidad más perfecta, que es la expresada en Luisa Picarreta en la obra de la Divina Voluntad. Estos precursores ya marcaban el camino de una santidad con tintes divinos que se manifestaba a la santidad en los primeros tiempos. Sin embargo, a pesar de que la santidad de los santos fue una santidad hecha con su propia voluntad, es decir,
en acto heroico para combatir sus propias pasiones y alcanzar una virtud. Los santos no son inferiores, sino que formaron caminos para que todo aquel que quiera vivir la santidad plena, es decir, la santidad divina, pueda llegar a ella. Gracias a ellos, estos caminos, la santidad divina, podemos llegar a esta santidad divina. ¿Por qué? Porque ellos marcaron esta diversidad de colores en lo que la santidad de Dios se manifiesta y se ha manifestado a través de los siglos. Pero esta es la santidad que tanto ama Dios. Al final del camino de estos santos vamos a encontrar precisamente el paso que quiere que ahora demos nuestro Dios para encontrar la santidad más plena, lo que tanto quiere nuestro Señor y añora, que es la santidad divina. La santidad de los santos no llegaron a poseer plenamente a Dios, porque su voluntad humana era limitada. Así le dice Jesús a Luisa en el volumen 15. Le dice: ningún santo ha entrado en mi voluntad divina para hacer, dice, para hacer todo lo que hizo mi humanidad. Mis santos han hecho mi voluntad, pero no han entrado dentro para hacer todo lo que hace mi voluntad y tomar como de un solo golpe todos los actos del primero hasta el último hombre, y volverse actor y espectador y divinizador. Con hacer mi voluntad no se llega a hacer todo lo que en mi eterno querer contiene, sino que desciende en la criatura limitado, por cuanto la criatura puede contener. Solo quien entra dentro se ensancha, se difunde como luz solar en los eternos vuelos de mi querer, y encontrando mis actos y los de mi mamá santísima, pone en ellos el suyo. Mira, en mi voluntad, ¿hay acaso otros actos de criatura multiplicados en los míos, que llegue hasta el último acto que debe cumplirse sobre la tierra? Mira bien, no encontrarás ninguno. Esto significa que ninguno ha entrado. Estaba reservado el abrir las puertas de mi eterno querer a la pequeña hija mía, a la hija de mi divina voluntad, para unificar sus actos a los míos y a los de mi mamá, y volver triples todos nuestros actos ante la majestad suprema y para bien de todas las almas. Bien, pues aquí nos dice Jesús que estos actos, los que no han entrado a vivir obrante la santidad divina, sino que solamente han hecho la voluntad de Dios fuera del reino, estos actos son limitados. Pero ahora Dios quiere la plenitud. Quiero que tomemos todo y a todos. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta nuevas obras. No solamente la redención, sino la obra de la santificación está dotada de tantas obras. Dios es infinito y no todo ha estado fuera. Solo aquel que posee la divina voluntad obrante en ella, es decir, la santidad divina, podrá tomar todo de Dios ilimitadamente, así como el Padre en su infinitud. Las obras de los santos están ya cumplidas, Jesús le dice a Luisa en el volumen 17. Dice, no queda más que hacer, ya está cumplido. En cambio, aquí mi voluntad siempre tiene que hacer en el alma, en el cual ella reina. Por eso quiere todo para ella. No quiere dejar ningún acto a la voluntad humana, porque quiere hacer mucho, y en cada acto que se diera a la voluntad humana, le faltaría extender un cielo de más, y sería una obra suya de menos. Bueno, pues ¿qué hace falta para esto?
¿Qué hace falta para poder tomar todo de Dios? Para poder entrar a esta santidad divina a la que hemos sido llamados. Hacen falta, Jesús le dice a Luisa, los santificadores. Sí, hermanos, los santificadores. ¿Y quiénes son los santificadores? Los santificadores es precisamente lo que tanto hemos pedido en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nosotros repetimos constantemente, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Dios no ha sido plenamente santificado por los santificadores, es decir, por las almas que han decidido entrar a vivir en el don de la divina voluntad obrante en la criatura. Jesús le dice a Luisa que para que se cumpla la finalidad de la creación, dice que todos santifiquen tu nombre a fin de que venga tu reino sobre la tierra y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Jesús le dice a Luisa, el fundirte en mi querer, se le necesita dar otro nombre. ¿Cuál es? El fundirse en el orden de la gracia, en todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes, el cual es el Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Tenemos un santificador. ¿Quién es el santificador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llevará a la unidad de los miembros de Cristo divinizados. Solo el Espíritu Santo será la amalgama perfecta que nos llevará a vivir en la cabeza de Cristo, unida a sus miembros, en una sola voluntad, la voluntad divina. Si estos santificantes, que somos todos los que queremos entrar a vivir en la divina voluntad, si los santificantes son los que van a dar el cumplimiento de la obra del reino, entonces vamos a vincularnos en esta santidad. Pero ¿cuál es el paso para aquellos que queremos vivir en esta plenitud? Que queremos caminar hacia la santidad perfecta. Yo creo que más de alguno de los que me están escuchando quiere llegar a vivir esta plenitud, esta santidad. Empezar a entrar a comprender un nuevo camino, el camino de la santidad divina. Vamos entendiendo distintas características que van a ir distinguiendo a aquellos santificantes que van a tomar al santificador, que es el Espíritu Santo, a esta obra del Espíritu Santo, que es la obra de la divina voluntad. ¿Cómo podemos nosotros caminar a la santidad divina? Vamos viendo y vamos poniendo, definiendo varias características que nos van a ir llevando a esta santidad divina. Primero, tenemos que entender que con la vida oculta de Jesús, Jesús santificó y divinizó todas las acciones humanas. Todo aquel que quiera vivir la santidad divina, primero tiene que entender la vida de Jesús. Y una vida de Jesús en donde tenemos que entenderla cómo santificó nuestra vida divina. Porque Jesús divinizó todas las acciones humanas. Jesús dice, hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús quien quiere rezar, y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, debe decir, es Jesús que quiere trabajar, y es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse,
que quiere divertirse, y así de todo lo demás de la vida, porque sólo así el alma podrá olvidarse de sí misma, porque no sólo hará todo porque lo quiero yo, sino que porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Muy claro, ¿no? Jesús habla de que en toda su vida Él santificó a las almas. Toda su vida, todos sus movimientos fueron para santificarnos a nosotros y llevarnos a esta santidad plena. Jesús es la llave de la santificación, porque Él fue el primer santificador que nos santificó con los actos de su humanidad. Ahora tenemos que tomar su vida para crucificar nuestra voluntad. La cruz divina es la que nos va a llevarnos a esta inmaculadez, a que ahora sí nuestra cruz llegue a formarse en una sola voluntad. ¿Por qué es la cruz? Porque normalmente nuestra voluntad es otra, y por eso vemos la cruz con dolor. Pero cuando nuestra voluntad llegue a ser una, esta cruz ya no tendrá sentido de ser cruz. ¿Por qué? Porque viviremos la plenitud a pesar de lo que pasemos. Veamos lo que dice Jesús. Cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, forman la cruz. Así es entre yo y las criaturas. Cuando su voluntad está puesta a lo mía, yo formo la cruz de ellas, y ellas la cruz mía. Así yo soy el asta larga de la cruz, y ellas la corta, que cruzándose forman la cruz. Ahora, cuando la voluntad del alma se une con la mía, las astas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas, y por lo tanto la cruz ya no es más cruz. ¿Has entendido? Y además, yo santifiqué a la cruz, no la cruz me santificó a mí. Así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Por lo tanto, también la cruz, tanto de bien, puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi propia voluntad divina. La cruz santifica, porque crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada. Santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa. Así que, hermanos, hemos aprendido dos cosas. Los santificantes, los que queremos caminar hacia esta santidad divina, tenemos que ver primeramente, hacerlo todo en Jesús, olvidarnos de nosotros mismos y tomar todos los actos de Jesús porque Él ya santificó nuestra vida. Número 2, aprender a tomar la cruz, porque solamente tomando la cruz, Jesús llevará a todo nuestro ser la divinidad y a toda la familia humana, hasta formar una sola voluntad, un solo querer. Y ahora veamos la tercera característica. Los santificantes viven a expensas de la santidad de Jesús. Esto es la tercera característica. Vivir a expensas de la santidad de Jesús. Jesús le dice a Luisa, hija mía, quien piensa solo en repararme y en salvar las almas, vive a expensas de mi santidad. Viendo yo que el alma no quiere otra cosa que repararme, y que haciendo eco a mi ardiente latido, me pide más almas, almas, almas. Yo veo en ella las características de mi humanidad, y loco por ella, la hago vivir a expensas de mi santidad, de mis deseos, de mi amor, a expensas de mi fuerza, de mi sangre, de mis llagas.
puedo decir que pongo a su disposición mi santidad, sabiendo que no quiere otra cosa, sino lo que quiero yo. Aquí está, clarísimo. Tenemos que vivir reparando constantemente, reparando, llevando la luz a todas las almas, buscando su santidad divina, su salvación. Este es el latido de Jesús por las almas. Por eso, todo aprovecha a un alma que quiere vivir la santidad divina. Aprovecha toda ocasión de amor, de sufrimiento, de pasión, para unirlo a la humanidad de Jesús y llevar la luz a todas las almas, que es lo que tanto desea nuestro Jesús. Y vamos viendo otra característica rápidamente porque se nos va acabando el tiempo. Otra característica del santificante es que este santificante va a fundirse en el divino querer para tomar las tres obras: la obra de la creación, de la redención y de la santificación. Atención, no son obras aisladas, sino obras que han formado un solo cuerpo. Por eso hay que tomar también a los santos, la vida de los santos, para rehacerlas y repararlas, para poderle darle el amor y tomar sus virtudes divinas que han llegado a esta santidad, para encaminarnos a hacernos vidas perfectas en la santidad divina. Solo los santos han marcado estos caminos y por eso tenemos que tomar estas obras. La obra de la santificación está unida a la obra de la creación y a la obra de la redención como un medio para vivir la santidad divina. Entonces, ¿qué podemos decir? En el volumen 17 Jesús le dice a Luisa que la santidad en el hombre es incompleta si no está la obra de la divina voluntad, que es la obra de la santificación. Así que la santidad, dice Jesús, esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación, para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y la santificación no tendrán sus copiosos efectos. Por eso es necesario abrazar la divina voluntad para encerrar todos los bienes de la redención y la santificación en esta alma y hacer llover una lluvia de gracias y bendiciones a todas las almas a través de la santidad divina. Bueno, queridos hermanos, precisamente esta santidad tenemos que disponernos a amarla, a conocerla. No hay más. Si no conocemos esta santidad divina, difícilmente podemos llegar a entender las maravillas con las que Dios nos está esperando para vivir la plenitud, su santidad. Por eso es necesario disponernos a ser santificados. Y estas disposiciones tenemos que conocer la divina voluntad. Estas disposiciones van en torno a vivir la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa en el volumen 31, queremos usar la virtud santificadora, pero queremos que la criatura se preste a recibir la transformación de nuestros santos actos en los suyos, para recibir nuestra virtud santificadora. Hermanos, ¿estamos dispuestos a precisamente a disponernos a esta disposición? Hagamos este acto. Hagamos el acto de encontrarnos con Dios, de mirarlo, de pedirle que nos ilumine, que nos llene de esta luz divina,
de que tomemos la decisión para poder vivir en esta santidad, que no es más que un alma resplandeciente, llena de luz y de divinidad. Jesús, Luisita le dice a Jesús: amantísimo Jesús, ya que te has complacido primero en purificarme y después en iluminarme, dígnate ahora a santificarme, mucho más que debiendo recibirte a ti, que eres el santo de los santos, no es justo que yo sea tan diversa a ti. Quedémonos con esto, hermanos, esta petición de Luisa, de que seamos purificados, que nos ilumine, que nos circunde con su luz, para que ahora nuestro amado Dios, viendo nuestra disposición, se digne a santificarnos para recibir su santidad plena, porque no es justo, como dice Luisa, que seamos los miembros de esta cabeza tan santa y tan divina, tan diversos a la cabeza. Seamos pues, entremos en esta disposición, reflexionemos en esta santidad divina que nos lo viene a dar Jesús ahora en la obra de la divina voluntad a manos llenas. Ningún santo es más que otro. Todos han vivido la santidad conforme a su tiempo. Los santos de antes vivieron la santidad en plenitud según su conocimiento. Ahora yo te pregunto, Jesús nos está dando una santidad plena. ¿Estás dispuesto a vivir lo que te corresponde a tu tiempo, la santidad divina? Te lo dejo a tu reflexión. Y vayamos ahora a amar a nuestro Jesús en todo esto, a esta vida real, a pertenecer a la familia real, la familia divina. Pues muchas gracias a nuestro amado Dios, a todos ustedes, familia divina, gracias por escucharnos en este programa. Se despide Carla Lombardi en un programa más, Vida de Cielo aquí en la Tierra. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a todos los comentarios en el chat, gracias por escucharnos, y aquí nos vemos, Dios mediante, nos escuchamos el siguiente martes, hablando todavía sobre la familia divina, pero vamos hablando de nuestros hermanos de la iglesia purgante. Vamos enfocándonos en este tema también para abarcar todo lo que somos como familia divina y unirnos en un solo cuerpo en esta santidad divina. Gracias y buenas noches. Primero Dios, hasta el siguiente martes.